Déjeme saludar a los maestros Jaime Hernández, Paco Cruz. Me dicen que se le fue la luz a Paco, ya regresaría la luz. Vamos a esperar a que regrese. Mi querido Jaime Hernández, maestro de 1000 batallas, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, eh, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. ¿Cómo hay noticias? ¿Cómo hay carnita, mi querido Jaime, para desmenuzar? También veo llegar al maestro Norman Pearl, quien encabeza el esfuerzo de lunes a viernes de 7 a 9 en su canal Norman Pearl TV, que yo he denominado Duelo de Bastonazos. A ambos los saludo con mucho cariño. Mi querido Jaime, inicio contigo. ¿Cómo te va? Querido Vicente, lo siento, pero esta mañana sí estoy encabronado contigo. Ah, cabrón. ¿Y eso? ¿Sí? Es en serio, ¿eh? A ver. Bueno, es que me he enterado que estás recibiendo dinero de Palacio Nacional y yo, que colaboro contigo desde la solidaridad, no te rías, cabrón. Espérame, te voy a decir, te voy a leer, güey, A ver, a ver. lo que publica hoy Sergio Aguayo en Reforma. Ah, cabrón. Dice, la columna de Sergio Aguayo se llama Youtuberos. Y fíjate lo que dice de ti. Vicente Serrano es un youtubero influyente. Sus 2 canales de televisión rebasan juntos los 3 millones de suscriptores. El 17 de septiembre preguntó su opinión a la presidenta sobre el discurso poderosísimo, esto entre comillas, del secretario de Marina después del tradicional desfile del 16. La presidenta le respondió que no había leído el discurso del almirante porque a nadie se le pide previamente su escrito para ver qué dice. Luego precisó que en el caso de la Marina, comillas, las detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año y cerró con una exaltada defensa del expresidente López Obrador, un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Y compara tu pregunta con la del reportero del Universal, Salvador Corona, periodista del Universal, a quien la presidenta trapeó el piso con él porque le preguntó si no era una casualidad que muriera un marino presuntamente en una prueba de tiro. Bueno, pero luego dice, conversé con Dalila Escobar, la representante habitual de Proceso en las mañaneras de Palacio, quien me resumió el estilo de los 2 gremios. Los youtuberos, me dijo, sin dudar, no cuestionan a la presidenta, solo le preguntan su opinión sobre tal o cual tema. Los periodistas críticos son más inquisitivos. Unos y otros ejercen de manera legítima su libertad de expresión. Los periodistas reciben instrucciones de sus directores basados en las líneas editoriales de los medios y que pagan sus salarios. Desconocemos casi todo sobre los youtuberos, por ejemplo, sus fuentes de ingresos son particularmente opacas. Es inevitable hacerse la misma pregunta cuando se documentan las críticas periódicas implacables que lanzan algunos youtuberos de Palacios contra quienes tienen puntos de vista diferentes a los de la 4T. Y esta es la pregunta fundamental que yo te hago a ti. ¿Ejerces, Vicente Serrano, una militancia gratuita o tienes un empleo remunerado? Aunque las relaciones entre prensa y gobernantes siempre serán complejas, hay patrones bastante claros. La prensa está dividida hoy entre quienes decidan aliarse con quienes gobiernan y quienes lo vigilan y cuestionan. Los gobernantes siempre han buscado aliados en el gremio, lo cual es totalmente natural, pero estas alianzas deberían regirse por la transparencia. Sería un paso saludable y lógico, dada la evolución positiva de las mañaneras. Entonces, dado el acceso que tienen los youtuberos a la presidencia, que algunos de sus canales reciben publicidad oficial y que operan sin transparencia ni reglas claras, es legítimo preguntar si en algún pasillo de Palacio se manipula lo que sucede durante las ya famosas mañaneras. Entonces, dime, la neta, ¿cuánto dinero estás recibiendo, querido Vicente? Ya ni chingas, mano. Digo, yo no aquí, defendiéndote, arrimando el hombro de buena fe, y no me das ni un billuyo, ni un bolillo, nada. ¿Cómo eres gato? Oye, fíjate cómo les arde. Sergio Aguayo cayó. ¿Te acuerdas que le habían dado un nombramiento en el CIDE? Sí. Cayó por lo que dijimos muchos youtuberos, sobre todo quien hizo la investigación, Luis Guillermo Hernández, me sacó la gorra, y está muy ardilla.
me ha dejado en calzoncillos, me ha descubierto. Perdóname, Jaime, mañana te mando tu sobrecito amarillo con lo que te corresponde. Mi querido Norman Pearl, perdóname, también te va a llegar tu partecita. Oye, nada más voy a decir una cosa. A nosotros, ¿cuántas veces nos ha mencionado que Ricardo Rafael, que Sergio Aguayo, que Marco Levario Turcot, que la puta que los parió? ¿Y cuándo han mostrado un, un documento, una pizquita, algo, Jaime, que diga que yo he recibido un peso de López Obrador o que he recibido un peso de Claudia Sheinbaum? Es más, cabrón. Ahí está la pobre de Ceci, para que no te enojes conmigo, para que no pienses que te estoy choreando. Dice que ya se acabó las uñas de tanto comerse las uñas de... Bueno, los últimos días, Jaime. Oye, entonces no le creo a Sergio Aguayo. No, don Sergio es un hombre respetable, hay que... Le agradezco en el alma ser protagonista también en una de sus columnas. Pero pues que se moche con algo, porque también, ni modo que digas que la columna es gratis, y si se avienta sus mafufadas en Reforma, pues que tire con algo, cabrón, de perdida. No solamente escupitajos venenosos. No, fíjate, no había leído la columna de Sergio Aguayo. Andan muy pinches ardillas, Jaime. Pero para que veas que ni tan irrelevantes somos los pinches youtuberos, que somos los protagonistas de los sueños más húmedos, perdón, las pesadillas más cabronas para personajes como Sergio Aguayo. ¿A quién demandó Ricardo Salinas Pliego? Pues a un pinche youtubero como su servidor. No sé qué más decir, mi Pero querido sabes que Jaime. tienes un problema, ¿Qué? que Sergio Aguayo entrevistó a una periodista con mucha credibilidad, como Dalila Escobar, y Dalila Escobar, que es No, sí. testigo de excepción. Oye, nada más faltó que entrevistara a Regueiré. No, Mira, no, no. oye, el Oye, maestro, oye, ya no digan nada porque ok, también va a querer su mochada Paco, ¿eh? ok, Va a Por querer favor, no, no, o sea, tratando de eso, me apunto antes que todo. Paco, el maestro Vicente Serrano has estado chamaqueando porque según Sergio Aguayo recibe una buena lana de Palacio Nacional. Ah, No, no, mira, no, no. aquí está, Mira, mira. nada más, y nosotros en la inocencia, ingenuos. No, 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 Ni no. modos, Jaime. ¿Quién es ese tipo, por cierto? Sergio Aguayo es un tipo, no, es un tipo No, que Jaime, no, no, no. Es un mero sarcasmo, pero ¿quién es? ¿Quién exactamente. es? ¿Hace cuánto es un No, representante oye, intelectual de este país, no fue el, Jaime? oye, Paco, ¿no fue el vocero del CISEN en algún tiempo? No, no fue vocero del CISEN, pero tenía muchos intereses ahí. De ahí salió su libro La Charora. Norman, buenos días. Jaime, buenos días. Good Vicente, se morning. había ido la luz en mi casa. Así Oye, que le puse y abajo no, unas velas a la computadora. debo de admitir, debo de admitir que a Norman es el que le va a caer más, porque su silencio mesurado, sin, Pronúnciate, no, Norma, fíjate, pronúnciate. sin aspavientos, sin estridencias, sin reclamos como los de Paco y de Jaime, me ha conmovido, mi querido Norman. ¿Qué No, cosas está son? pensando de a cómo va a ser la mochada, más bien. Exacto. Mira, tú crees, Norma es así, mira, así cuando lo ves así, ya está haciendo números. Está haciendo números en la cabeza, Norman. ¿Cómo ves, Norman? Pues bueno, no es una oportunidad que vamos a desaprovechar. Oigan, en serio ya, fuera de WhatsApp, ¿no? Escuchando a Ciro, que se vaya al diablo López Obrador, leyendo a Sergio Aguayo, eh, mencionándome con nombre y apellido. Ay, cabrón, vaya que si están en un pinche pantano
lleno de estiércol. Están intentando sacar la cabeza del mierdero, y yo no veo que tengan elementos con qué hacerlo, cuando a diario han mentido por tanto tiempo, cuando han intentado manipular a las audiencias, Jaime. Esta es la confirmación de que, pues, de que avanzamos pasito a pasito en esto, y que no andamos ni somos ni tan como payasos. ¿Y qué nos dicen en Azteca? No me acuerdo ya. Ya voy a escribir un libro, pero nada más de las mamarrachadas que han dicho de nosotros, de las mafufadas que han dicho de nosotros. Mi querido Jaime, tienes que tú buscar cerrar en algo esto que abriste. Tú abriste la cajita esta de Pandora, mi querido Jaime. Bueno, te voy a decir una cosa, ya en serio. Yo no sé con qué cara Sergio Aguayo. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que al igual que mucha gente cuya opinión pesó muchísimo durante el prianato, Sergio Aguayo se siente realmente rebasado. Y ha de ser muy jodido que a su edad, después de haber gozado de esta reputación de intelectual, progresista, ¿eh? Realmente Sergio Aguayo caiga en esto, difamando a personas, a youtuberos como Vicente Serrano, sin tener más mínimo recato, fiándose de una fuente como la de Dalila, defendiendo a este reportero del Universal que desde mi punto de vista provocó a la presidenta. Pero miren, para mí Sergio Aguayo fue un intelectual de estos consentidos, académicos consentidos del Colegio de México, del sistema, que siempre navegó con bandera de progresista, pero que gozaba de los privilegios de estos intelectuales orgánicos. Yo nunca se me va a olvidar el día en que participó en una conferencia en Washington al lado de madres que habían perdido a sus hijos a manos del crimen organizado. Fue un evento patrocinado por el Instituto de México, y en ese evento una de las madres que había perdido a su hijo narró una narración escalofriante de cómo su hijo había sido asesinado, ultimado, y ya sabes, se lo entregaron a esta gente que se especializa en reducir en tambos con químicos, reducirlos para que no quede nada, ni huesos, ni dientes, nada. Esta madre, después de ofrecer este testimonio, que nos dejó a todos los que estábamos ahí presentes en este evento, nos dejó pasmados, ¿no? Bueno, después de ella participa Sergio Aguayo, y ¿sabes con qué inicia? Diciendo, bueno, sí es muy conmovedor, pero tengo que decirles que yo también fui víctima de la guerra sucia en México. Yo he sido víctima, a mí me han perseguido. Bueno, yo dije, santo cielo, qué descaro, qué desfiguro de este intelectual que a huevo quiere imponerse sobre la historia de una mujer que ha sufrido la pérdida de un hijo. Dice, no, y yo más, yo también he sido víctima de la guerra. Desde ese momento me di cuenta que Sergio Aguayo era un intelectual deshonesto, orgánico, y además que siempre anda a caballo doble, ¿no? Dando el salto de la muerte, defendiendo al gobierno, defendiendo el establishment de los intelectuales orgánicos, y al mismo tiempo lanzando una que otra historia o comentario o columna de tinte progresista. Ese no es progresismo. A eso se le llama oportunismo, a ese se le llama doble cara. Y yo lamento mucho que Sergio Aguayo, que se supone que tiene una formación como intelectual y es un hombre que con bastante empaque intelectual, no lo voy a negar, caiga en esta, para mí se me hace humillante para él que baje a este nivel para tratar de difamar a youtubers. Yo no voy a responder por todos los youtuberos que asisten a la mañanera, pero lanzarse contra una persona como Vicente Serrano, que efectivamente es un youtubero influyente,
que lo quiere muchísimo la gente, que a mí me consta cómo ha sufrido Vicente Serrano, las caídas que ha tenido, precisamente por el tema de la monetización, los proyectos en los que ha arriesgado todo, su propio dinero, y cómo ha caído y se ha vuelto a levantar. Por eso a mí se me hace, ¿sabes? Muy, muy, ay, lo voy a decir tranquilo, es una putada, es una putada y es de una gran deshonestidad intelectual que Sergio Aguayo, que debió haber hablado contigo para preguntarte si en realidad recibes o no. Porque ese cierre de la columna en la que dice, eh, dado el acceso que tienen los youtuberos a la presidenta, que algunos de sus canales reciben publicidad oficial y que opera sin transparencia ni reglas claras, es legítimo preguntarse si en algún pasillo de Palacio se manipula lo que ocurre durante las famosas mañaneras. De verdad, este cierre de columna prácticamente da por sentado, da por hecho que tú y otros youtuberos reciben dinero. Así es que esa es mi opinión personal. Yo reto a Sergio Aguayo. Si él muestra que ha recibido un peso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum o que recibió un peso más allá del huevito con katsu que nos dieron en algún evento en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cierro estos canales y me retiro. Si no, lo reto a que en su próxima columna escriba una disculpa del mismo tamaño y en el mismo espacio que ha requerido para la calumnia. Es lo único. Es lo único que le pido y creo que me estoy viendo generoso. Yo cierro los canales si él lo demuestra y él se disculpa y se acabó. Miren, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero bueno, en estos últimos días, Ceci sabe lo que hemos batallado para pagar el hotel en el que nos dan un gran precio en el centro histórico de la Ciudad de México y ahí les tengo mucho cariño en el hotel en donde me quedo. ¿Por qué? Porque no caía el dinero de YouTube. Estábamos apostándole a que cayera el dinerito de YouTube. Pero como nos pagan el 21 y el 21 cayó en fin de semana, nos terminaron pagando hasta por la tarde del lunes. O sea, que para que la gente sepa y para que le... Miren, me estoy portando bien, no le he mentado a la madre a Sergio Aguayo. Viernes, sábado y domingo estuvimos sacando literalmente agua del pozo para tragar. A mí me da mucho coraje. No voy a decir más. No voy a prestarme a su juego. En su momento también fue lo mismo con la demanda de Ricardo Salinas Pliego, que no nos dejaba dormir. Estoy muy encabronado, muy, muy encabronado. Porque si tuviera este señor un par de huevitos y dejara de ser un puto huevón, se levantara a hacer su ejercicio periodístico y fuera a las mañaneras y viera cómo llegamos desde las 5 de la mañana algunos a hacer fila para ver si nos dan primera fila, para a ver si la presidenta nos da la palabra. Como no me la dio, no me la concedió el lunes que estuve ahí. Qué mal inversión está haciendo la presidenta, de acuerdo a lo que dice Aguayo, ¿no? Nos paga, pero no nos usa. Ahí estoy como pendejo yo. Bueno, no, como pendejo ya estoy dejando que me gane el encabronamiento. Ahí estoy levantando la mano. No soy de los que grita cuando no le dan la pregunta, porque algunos, cuando no les dan la palabra,
empiezan, presidenta, sobre esto, sobre el otro, sobre... No, yo levanto la mano y si la presidenta me dice, ¿va Serrano? Voy. Y si no, pues me quedo callado, me aguanto por respeto a mis compañeros de medios tradicionales o youtuberos o de medios alternativos. Pero soportarle a este cabrón que nunca se ha parado, como no lo ha hecho ni Ciro, ni Joaquín, ni Broso, ni Loret, ni Sarmiento, ni Riva Palacio, nunca se han parado una mañanera. A ver, mejor avancemos antes de que me gane el emputamiento, mi querido Norman Pearl. No lo digo yo, para que luego no vaya a ser que no vaya a querer demandar Ricardo Salinas Pliego. 25 millones paga por no caer al bote. Algo tenemos que entender entre el sistema judicial en Estados Unidos y el sistema judicial en México. ¿Cómo es posible que Ricardo Salinas Pliego le esté sacando la vuelta a sus deudas sin consecuencias aparentes, en total impunidad en México, y en Estados Unidos le ganan, paga cabrón o te metemos la riata y te vas al bote? Y tiene que sacar 25 millones de dólares, de acuerdo a lo que publicaron Bloomberg, a lo que publicaron Forbes y a lo que se ha estado mencionando. Ricardo Salinas Pliego allá no habla de persecución, allá no habla de gobiernícolas, allá no habla de AMLO, allá no habla de la dictadura. Allá en Estados Unidos agacha la cabeza y paga, mi querido Norman. Fíjate que lo has dicho muy bien. Ricardo Salinas Pliego le apostó a la impunidad, pero a la impunidad eterna. Y todavía pensó que con el gobierno del expresidente López Obrador podría seguir con esa dinámica, ¿no? De hecho, le hizo propuestas, según entiendo, paquetes ridículos que el presidente consideró y terminó por decirle, no, tienes que pagar lo que se debe, ¿no? Tú sabes que tanto el SAT, y me imagino que el presidente de la República en turno, pues tienen el derecho de hacer condonaciones de intereses y de multas, no de principal. Pero en este caso con ATT es algo terrible, porque ellos le venden a ATT Usacell. Acuérdense que primero Salinas, el grupo Salinas se hace de Usacell, pero cuando compra Usacell se da cuenta perfectamente bien que tiene créditos fiscales, que debe dinero al fisco. Y así, sin avisar, me imagino que estarán consignados en los contratos, o no lo consignaron en el contrato, lo que hace Ricardo Salinas Pliego es defraudar a ATT sin mencionarlo, y obviamente ATT lo denuncia. Esta denuncia entiendo que viene desde 2014 y pues simplemente esto representa pues todo un conflicto para ATT, porque eventualmente tiene que pagar estos impuestos. Él acude a Estados Unidos, bueno, ATT acude en Estados Unidos a la denuncia, le dan la razón a ATT, y Salinas Pliego, a pesar de haber perdido el juicio, desacatan el fallo. Esto hace que obviamente la jueza, como eventualmente tendrá que ser en México, endurece las posiciones y lo obligan a que por lo menos pague la fianza y sigue el proceso para que termine de pagar sus deudas. No hay que olvidar que en México hay quienes lo quieren beneficiar con montos, pero realmente debe más de 75,000 millones de pesos. El maestro Paco Cruz recientemente decía, seguramente ya son 80, porque sí, efectivamente los recargos y las multas crecen de forma casi geométrica, ¿no? Y eso pues lo tienen que entender. Otro grupo de acreedores, lo comentamos en días pasados, lo demandan por 565 millones de dólares, que este multimillonario se ha negado a pagar. Él emite bonos, se hace de dinero y les dice, ok, les voy a pagar tal tasa de interés y tal, pero de repente se presenta la pandemia y él dice, no, es que por la pandemia no hemos podido pagar estos créditos, esta deuda por los bonos emitidos, y
un juez en México, en la Ciudad de México, le da posibilidad de que evite el pago. Pero ya estos acreedores en Estados Unidos ahora demandan al Estado mexicano para que sea el Estado mexicano quien intervenga y les sean pagados esas cantidades que también siguen creciendo todos los días en razón de intereses. Así que yo creo que Ricardo Salinas Pliego pues tiene muchos frentes que él mismo abrió sin quererse dar cuenta y ahora los tiene y los tiene que enfrentar. Pero mira, Vicente, Paco, Jaime, para mí y creo que para mucha gente, pensamos que México debe de endurecer sus posiciones de la misma manera que lo están haciendo con respecto al crédito pequeño de ATT, o más que al crédito al fraude, ¿no? Que se cometió en contra de ATT por parte del Grupo Salinas, y lo mismo se debe de hacer en Estados Unidos con esta sorpresa que hizo a sus acreedores que compraron los bonos que emitió TV Azteca específicamente, y en México también se debe de endurecer la demanda, ¿no? Esto dependerá, claro, de nuestra Suprema Corte de Justicia, quienes al ir fallando en todos los casos en contra de Salinas Pliego, pues él deberá de enfrentar estas denuncias. Ahora, también nos preguntamos muchos, ¿cómo va a pagar 74 mil millones de pesos, que representa casi 4 mil millones de dólares, ¿no? Pues se tiene que hacer a través de, hay varios elementos que el SAT utiliza, entre otros te pueden intervenir la empresa, te intervienen las empresas y el interventor está cobrando una cantidad que se haya acordado en un juicio final. Así que nosotros tenemos aquí a un Ricardo Salinas Pliego, el millonario más ostentoso del mundo, porque los millonarios generalmente hablan poco de sus lujos y de sus vidas. Y quiere impresionar, quiere hacer sentir chinche a la población, diciéndoles cómo vive la vida, cómo se vive la vida de un multimillonario. Yo recuerdo hace muchos años cuando había alguien que era rico, decía, yo ya soy rico, de aquí a un multimillonario es lo mismo, la vida que nos vamos a dar es la misma, porque somos mortales. Así que bueno, pues ahí lo dejamos. Con respecto al tema de Ciro Gómez Leiva, híjole, él no entendió nunca lo entendió, que el expresidente López Obrador tenía derecho de réplica y que la mañanera justamente era para eso. Era un derecho de réplica que ejerció y que ejerció con fuerza y que ejerció muy bien, lo mismo que está haciendo la presidenta de la República. Es increíble cómo un periodista pega con calumnia, con mentira o con verdades, golpea y después le lastima tanto las respuestas, ¿no? Ciro Gómez Leiva es un ser, la verdad, bastante empequeñecido, ¿no? Es un tipo que tiene una característica no inusual, porque la gran mayoría de los medios de comunicación actúan en condiciones similares, pero no ha entendido cuál fue el sentido de la mañanera y sigue explotando, porque en esta presentación que hace de su libro No me pudiste matar, refiriéndose a Bart, al asesino, al potencial asesino material, entrevé o sugiere que también pensemos con ese título que se está refiriendo al presidente López Obrador. Pero no es así, él se conforma con decir que Dios te bendiga y que se vaya al diablo. Así que hablar de Ciro Gómez Leiva es hablar de un ser perverso, un ser enfermizo, que trata todavía de explotar la imagen enorme, impresionante, histórica del expresidente López Obrador para vender un poco más su libro, ¿no? Un poco mejor su libro. Buenas acotaciones, buenos puntos, mi querido Norman, mi querido Paco, sobre los temas que fueron quedando ahí antes de que Jaime me provocara el hígado, que se me... ya saben.
Mi querido Paco, también las declaraciones de Petro en Nueva York, durísimas, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que de los que más fuerte habló fue Petro ayer. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid y Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami. A la madre. Anda con todo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en el marco del Consejo de la ONU, en donde muchos países han reconocido el derecho de Estado de Palestina, mi querido Paco. Creo que Sí, Vicente. tenemos las declaraciones. A ver si las tiene Ceci. A ver, suéltela, Ceci, por favor, las declaraciones de Gustavo Petro. La droga va en contenedores y va en flota mercante. Y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami. Bolas. Mi querido Paco, escuchamos tus comentarios. Mira, Vicente, con este lo voy a resumir. Petro le dijo asesino, narco, genocida y dictador. Punto. Más fuerte que eso, ya no hay. Petro fue directo, duro a la cabeza, sí. Asesino, le dijo narco, le dijo genocida, le dijo dictador. Así que eso resume el discurso grande de Gustavo Petro, un guerrillero del M-19 en su momento. Sí, yo le dije ayer a Norman con mi guerrillero colombiano consentido, Antonio Navarro Wolf, y formaba parte Petro de eso, pero les voy a completar para que vean. Te voy a completar lo de dos, rapidísimo, lo de Ciro y lo de, ¿cómo se llama este muchacho? Sergio Aguayo. Es un vividor, un cínico, un resentido y un cobarde. Y digo cobarde porque está publicando cosas que no puede probar. Cobarde porque no se atreve a trabajar. Cobarde porque él fue uno de los personajes que trabajó muy de cerca con Genaro García Luna, con Jorge Tello Peón, director de área del CISEN. Entonces, Genaro García Luna era entonces director de contrainteligencia y terrorismo. Tenían vínculos muy cercanos con Genaro García Luna. Yo les decía, de ahí nacen sus libros, por lo menos algunos. Así que ha sido un vividor de becas. Y con esto que publica, ya te darás en cuenta, o tendrán en cuenta qué clase de investigador es, sin probar nada. Es uno de esos personajes que se sentía semidios, consentido por los priistas y por los panistas, y por una época intentó meterse a Morena. ¿Sí? Es un resentido que nos platique de sus vínculos con Genaro García Luna. Genaro García Luna, cuando ya era jefe de las bandas de secuestradores de este país, con Ernesto Zedillo Ponce de León, Sergio Aguayo tenía vínculos con Carlos Salinas de Gortari, con Zedillo, sí, con Fox, con Vicente, discúlpeme, con Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa. Así que nos platique nada más sus vínculos con Genaro García Luna y con Jorge Tello Peón del CISEN. Y mira, y en el caso de Ciro, es otro, resentido y vividor. Vividor porque yo lo conozco desde 1982.
cuando Alfredo del Mazo González lo sacó de la Secretaría de Gobernación. Alfredo del Mazo González era en esa época cabeza del Grupo Atlacomulco y gobernador del Estado de México. Lo sacó con otro grupo de analistas, crearon para crear radio y televisión mexiquense. ¿Para qué crear un radio y televisión mexiquense? Para hacer la imagen del señor gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, que quería ser candidato presidencial del PRI. Ese es Ciro Gómez Leiva. Si alguien en alguna vez lo llegó a considerar un periodista serio, yo le tiro eso porque lo conozco como llegó a Toluca. Y luego estaban en Metepeca, donde compraron instalaciones para crear radio y televisión mexicana. Así que es un priista panista. Y sí, con este título del libro, en realidad quiere pegarle al presidente López Obrador. Fue un vividor, y cuando estaban en Canal 40, había indicios muy sólidos que no se quisieron investigar de que Xochitl Gálvez Ruiz le ayudaba mucho para ciertas cosas como la nómina. Sí, nadie lo investigó, se quedó en rumor, pero Xochitl Gálvez Ruiz era su gran amiga y era la consentida de Ciro Gómez Leiva. Por eso nunca le negó nada. Pero yo insisto, lo conozco desde 82. Desde 82, y es un personaje que fue creado para servir al Partido Revolucionario Institucional, y cuando pierde el PRI la presidencia se acomodan con el Partido Acción Nacional. Esos son dos cínicos vividores del sistema priista, panista, resentidos, que se sentían semidioses en esos dos sistemas de gobierno, Vicente, Jaime y Norma. Algunas cosas antes de que llegue la presidenta. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado un tiroteo en las instalaciones de ICE en Dallas, Texas. Hay personas muertas y heridas, de acuerdo a lo que publica Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión. Un tiroteo en un centro de procesamiento de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, dejó al menos 3 personas heridas y un muerto. Esta mañana se registró, así lo confirmó Kristi Noem en su cuenta de X, antes Twitter. Esta mañana se produjo un tiroteo en la oficina regional de ICE en Dallas. Aún se están recopilando detalles, pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos, dijo en su cuenta de X. El autor del tiroteo falleció tras recibir un disparo que él mismo se dio. Noem dijo desconocer todavía el motivo del ataque, pero lo conectó con sus reportes de agresiones a agentes de ICE, quienes han realizado intensos operativos contra indocumentados y operan con el rostro cubierto. Conste que hemos sido insistentes con esto de los encapuchados en la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por presuntas violaciones de derechos humanos. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, ha ya firmado una ley para que al menos en California los agentes no vayan encapuchados y se identifiquen mínimamente como agentes, autoridades de inmigración. Está pasando lo que advertimos en la mañanera del pueblo, que podría salirse de control este descontento, esta situación a la que se le estaba echando gasolina, como gasolina al fuego. Y bueno, pues se reporta este tiroteo, todavía sin detalles. Les menciono pues que hay un gran descontento que se intensifica por el tema de los encapuchados de ICE. Y quiero aprovechar también para mandarle toda mi solidaridad a Gerardo Fernández Noroña. Ayer le escribí, pero me enteré que entraron extrañamente a robar a la casa de la señora que le vendió la propiedad en la que vive en Tepoztlán. No quisiera pensar que han querido entrar a la propiedad de Noroña. Y bueno, ojalá que tome las precauciones que amerita este caso. Tengo entendido que Emma, su compañera de vida, está bien, pero sí me parece muy extraño que después, conste que también aquí lo advertimos, me parece muy mezquino
del periódico Reforma y de varios medios de comunicación que decían en dónde estaba viviendo Gerardo. Me parece muy peligroso, ojalá que se tomen las medidas correspondientes. Ayer escribió: entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien, escribió. Toda mi solidaridad con el senador Gerardo Fernández Noroña. Voy contigo, Jaime. Comentarios, opiniones antes de que llegue la presidenta. Pues preocupante, ¿no? Preocupante lo que sigue ocurriendo en torno a Gerardo Fernández Noroña, que se ha convertido en objetivo de comentócratas, de líderes de la oposición. Es preocupante y eso te habla de la poca cultura de tolerancia que tiene la derecha. Ha sido siempre así, ¿no? Sobre el caso del tiroteo, estaba viendo, no hay todavía nada extraño, pero lo grave es que se produzcan dentro de facilidades de ICE. La secretaria de Estado, Kristi Noem, ha dicho que son los 3 fallecidos, hay heridos. Al parecer, quien ha disparado se hirió a sí mismo. En fin, yo 3 prefiero. heridos y un muerto, ¿no? Es Exacto. al revés. Exacto. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar un poquillo antes de confirmar este dato que ha empezado a circular. Y también te quería comentar, porque creo que vale la pena. Ayer el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó de rodillas a Nueva York para entrevistarse con el presidente Donald Trump. Le ha sacado un crédito puente por $20,000 millones para rescatar a Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo mes de octubre son las elecciones intermedias. A Estados Unidos, a Donald Trump, no quiere que Argentina cambie de bando, que sea derrotado a Javier Milei en las próximas elecciones. Y por eso hay que tener en cuenta que en abril pasado ya le concedió un primer crédito por $20,000 millones. Esta es la segunda vez que le concede un crédito con preferencial, es decir, un crédito a tasa fija, y es bastante significativo este crédito porque esto demuestra que Washington no quiere que se le complique el mapa. Hay alusiones al hecho de que, y esto es un análisis de Bloomberg, que está diciendo, es increíble el contraste que hay entre una Casa Blanca que le pone las cosas complicadas a México con las barreras arancelarias, se mete con Lula y se mete con Venezuela y se mete con Gustavo Petro y al mismo tiempo prodiga a Javier Milei con este crédito, querido amigo. Así es, Norman. A ver, por cierto, me voy, perdón, Norman, me voy por orden de aparición. Recuerden que a las 2 de la tarde llega el que todavía no recibe sobrecito amarillo de sin censura de lo que nos paga el gobierno, el querido Jaime Hernández, no apto para cínicos. No te quiero mi moche, quiero mi moche, quiero mi moche. El maestro Jaime Hernández merece todo el respaldo, que amor con amor se pague. A las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes, no apto para cínicos. Y en Twitter búsquelo, en X, en @JaimeJourno, 2 de la tarde. Ahí se necesitan los likes, se necesitan las suscripciones y se necesita el chayotito del pueblo. Si no, ¿cómo le va a dar de comer a Yago? Mi querido Jaime Hernández, ahí está la invitación para la gente, para que nos apoye, porque pues usted sabe que pocos amigos y algunos de esos amigos están aquí en estos momentos en Sin Censura. Así que hay que apoyar a los amigos, así como nos apoyan a nosotros, para que les dediquen también sus columnas en el Reforma. Hay que apoyar al querido Jaime Hernández y a Norman Pearl y a Paco Cruz. Mi querido Norman, ahora sí. Bueno, yo concluiría, porque ya estamos a segundos del inicio de la mañanera, que la gente más timorata, más indigna, se escandaliza cuando oye a Petro hablar con una verdad que todo el mundo quisiera mantener. Pero Petro, la verdad, es un tipo valiente, es un tipo que entiende la política de esta manera.
hay que entender también que la política pues es un riesgo que se debe de correr. Petro está dignificando a América Latina y está dignificando al mundo con sus comentarios sobre el emperador Trump, mi querido Vicente, Jaime Así y es. Paco. Y por cierto, es mi opinión, ¿eh? Qué papelón de Trump de quejarse del teleprompter y de una escalera eléctrica. Y si lo hicieron a propósito, la falla del prompter o la falla de las escaleras eléctricas, pues creo que es un balazo en la pata porque le están dando carnita a Trump para quejarse de complot en su contra. Pero bueno, Trump quejándose porque no le han dado el Premio Nobel de la Paz y porque, bueno, en Fox pidiendo que o se transforma la ONU o que bombardeen la ONU. Así de ese tamaño están en Fox News en Estados Unidos. Mi querido Norman, ¿por qué no cerramos con la invitación para que la gente llegue al duelo de bastonazos de todos los días de 7 a 9? Bueno, aquí la imagen es muy elocuente, de 7 a 9 de la noche. Guapo, Norman, vean nomás el porte. No, qué cosas. Mi querida Ceci eligió No, a ver, ¿qué retoque le hizo a la foto, mi querida Ceci, hombre, carajo? ¿Cómo no retoca las fotos mías así? Pero bueno, perdón, Norman, perdón. Bueno, pues ahí me encuentran, bueno, no se encuentran. Realmente basta con que se metan al canal Norman Pearl TV y podrán seguir de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, un programa que es fabricado, que es hecho con muchísimo gusto por las tres personas que estamos aquí, el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz y un servidor. Muchas gracias a todos y un saludo. Gracias, mi querido Norman. Está a punto de llegar la presidenta, Paco. Hay que, además de tus redes sociales, el comentario para cerrar. Vicente, yo nada más recordar que ayer formalmente al rato hablamos. Muchas gracias, buenos días.